deformaciones verticales producidos por una carga circular de radio A igual a 15 centímetros, una carga P de 3.5 toneladas en un medio semi-infinito cuyo CBR es 60% al 95% de su máxima densidad seca. La relación de Poisson es 0.45 en el eje de simetría. Considerar valores de Z igual a 0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40, 80, 120, 150 y 200 centímetros. Ese es el segundo ejercicio. Bien, ya tenemos entonces ahí el ejercicio, lo copiamos. Vamos a resolver este ejercicio en una hoja de cálculo. Aquí en Excel lo vamos a trabajar. Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer es graficar, ¿no?, el diagrama de cuerpo libre de este caso para entender lo que nos están pidiendo. Entonces, hacemos el gráfico, nos dice que hay una carga cargado con 3.5 toneladas que está sobre el medio semi-infinito, cuyo CDR es 60%, relación de Poisson 0.45, y que esta carga circular distribuida de radio 15 centímetros, el valor de A, bueno, tiene un eje de simetría, y en el eje de simetría están ubicados los puntos que me indican, para los que tengo que calcular, esfuerzos y deformaciones verticales. Me dan esta información, este es el caso entonces, ¿no? Este es el caso, esto lo vamos a también copiar para nuestra resolución. Muy bien, entonces empezamos a trabajar. Lo primero que necesitamos para la solución de este problema es calcular la carga distribuida Q. Quienes tengan esto de las clases anteriores, resuélvanlo, calculen la carga distribuida Q por puntos al segundo parcial. Ya pueden calcular. Den sus respuestas en el chat, ya saben cómo. Bien, han sido rápidos, parece que están muy atentos. La carga Q, recuerden, para los que todavía están teniendo dudas, se calcula por el cociente entre la carga P. Citamos la carga P, nos dicen que la carga P es igual a 3.500 kilos, 3.5 toneladas, ¿no? Acá lo vamos a expresar así, en kilos, porque vamos a trabajar en kilos por centímetro cuadrado.
Luego necesito el valor de A, el radio de carga, y me dicen que es 15 centímetros el radio. Muy bien, con eso puedo calcular la carga Q. Q es igual a la carga P, ¿no? Dividido por el área de contacto, que se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado. Y aquí tenemos, esto lo vamos a calcular con dos decimales. Esto está en kilos, esto en centímetros cuadrados. Entonces, finalmente, Q va a ser igual al cociente. Bien, esta respuesta la ha dado uno de sus compañeros que se ha ganado un punto al segundo parcial. El estudiante Luis Mamani Canaza fue el primero. Ahí está en el chat, fíjense. Entonces, vamos a anotar su nombre. De la sección A, vamos a resolver. De la sección B. Listo. Vamos a resolver. A los demás que han dado sus respuestas también están bien. Vamos a sigan intentándolo. En la siguiente puede ser que se ganen el punto. Vamos. Primero ya está resuelto. 2. Vamos a resolver. Entonces nos piden calcular ahora. Calculen ustedes también y quien tenga primero la respuesta coloque el chat, ¿no? Cálculo del módulo resiliente. Vamos a resolver. Esto es módulo resiliente. Esto implica que no han repasado, no han practicado. No, bien. Lo hace con éxito, ¿sí, hermano? Sí, hermano. Bueno, a ver, parece que Sergio ya tenía las respuestas o las preguntas, ¿no? Estás muy veloz, ni bien he preguntado, ya tú diste las respuestas. Así que pongo en tela de juicio la honestidad de las respuestas de Sergio. Creo que Ni ya bien había... terminaba de preguntar, ya había dado las respuestas, entonces me hace sospechar. Vamos a plantear otras preguntas para que se ganen los puntos. Bien, entonces ahí el módulo resiliente, en este caso, lo tenemos que calcular en función a las fórmulas que conocemos, ¿no? Aquí está el Manual de Obras Públicas de Chile, en donde tenemos esta relación, ¿no? Para el caso de sufrasantes, con CBRs de 1280 utilizamos esta relación. Pero esto está en megapascales, hay que convertirlo a PSI, no, a libras o kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Hay que convertir a kilos por centímetro cuadrado. Puedo calcular primero en megapascal y luego convertir a kilo por centímetro cuadrado. No hay problema. Voy a llevarme estas formulitas. Listo. Entonces ahí está. Y el módulo resiliente será, a ver, en megapascales. Va a ser igual a 22.1 por el valor de CBR, que es 60, elevado a la 0.55. Esto se debería de redondear al entero. No hay necesidad de decimales. 210 megapascales, ¿no? Ahora lo convertimos a kilos por centímetro cuadrado. La conversión, el factor de conversión en este caso de megapascal
megapascal a kilo por centímetro cuadrado. El factor de conversión es 10.197, ¿no? 10.197, es decir, aquí hay que multiplicar esto por el factor de conversión, considerando, ahora vamos a calcular con 2 decimales. Eso sería en kilos por centímetro cuadrado. En realidad acá también sin decimales vamos a trabajar, 0 decimales. 2.141 kilos. Listo. Entonces, este es nuestro módulo resiliente de este medio cuyo CBR es 60%. Una vez resuelto eso, ahora sí vamos directamente a lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Nos pide graficar la trayectoria de esfuerzos y de deformaciones verticales. Entonces tenemos que calcular deformaciones verticales en primer lugar. Verticales. Y nos dan pues ahí una serie de valores para Z. Para eso nos elaboramos una tabla en donde vamos a tener valores de Z en centímetros y valores de esfuerzo vertical en kilos por centímetro cuadrado. Tenemos valores de Z de 0, 1, 2, 3, 5, 10. 0, 1, 2, 3, 5, 10. 20, 40, 80, 120. 20, 40, 80, 120, 150 y 200 centímetros. Y para cada uno de estos valores de Z tenemos que calcular el esfuerzo vertical. Para eso utilizo las fórmulas que tengo acá en el texto. Para esfuerzos verticales, la fórmula 3.7. Entonces ingresan esta fórmula en las celdas o calculan a mano en la calculadora. Ustedes tienen que practicar calcular a mano, ¿verdad? Y para cada uno de los valores. Entonces ingresen la fórmula a su calculadora, vean la forma de hacerlo lo más rápido que puedan y sin errores, lógicamente, ¿no? Yo voy a introducir la fórmula aquí en una de las celdas y lo voy a copiar. Entonces para esto necesitamos los valores de Q y A. Q ha resultado ser 4.95 kilos por centímetro cuadrado. IA es 15 centímetros. Entonces, con esos valores calculamos. Aquí vamos a tener esfuerzo vertical para Z igual a 0, va a ser igual a Q, que es la carga,
distribuida, ¿no? 4.95 por 1 menos el valor de z al cubo, es decir, esta celda, lo elevamos al cubo, entre a al cuadrado, más z al cuadrado, eso elevado a la 1.5. Y listo. Eso es todo. Aquí vamos a fijar esto. Ahí queda. 4.95 kilos por centímetro cuadrado. Entonces ahí sacamos una primera conclusión de que el esfuerzo vertical, sigma z, para el valor de z igual a 0, es decir, en la superficie, es igual a la magnitud de la carga Q. Y ese esfuerzo es máximo. El máximo esfuerzo se produce en la superficie, donde la rueda entra en contacto con el pavimento, ¿no? Ahí se produce el máximo esfuerzo. Entonces, para z igual a 0 se produce el máximo esfuerzo. Y de ahí, a medida que se vaya incrementando la profundidad, va a ir disminuyendo. Y eso lo calculamos con esta misma fórmula para todos los demás. Yo aquí simplemente tengo que arrastrar la formulita para calcular eso. Ajá, faltaba ponerle el número de decimales. Vamos a colocarle que redondee hasta el segundo decimal. Listo, ahora sí lo copio y ya está. Listo. Ya tenemos con eso A. Está mal. Está mal, está mal. ¿Cómo va a ser así? No puede ser. A ver, ¿qué está fallando? Uno menos. Al cuadrado. Eso estaba mal. Ahora sí. Entonces tenemos ahí los esfuerzos desde 0 hasta 200 centímetros y vemos pues de que varía y la variación no es lineal, ¿no? Es una variación especial. Esta fórmula no es lineal, por eso. Entonces, lo que tienen ustedes que notar aquí en primer lugar es de que el esfuerzo vertical, como habíamos dicho también en el caso de la solución por gráficos, no depende del tipo de material. El esfuerzo vertical no depende, por ejemplo, de si es concreto, suelo, no, porque no interviene en la fórmula el módulo elástico, ¿no? Del material. Entonces no depende del material, solamente depende de la carga Q y del radio de carga, así como de la profundidad Z. De acuerdo, entonces si estuvieran calculando estos esfuerzos, tratándose de una roca, van a ser los mismos esfuerzos. Donde sí se va a notar la dependencia del material cuando calculamos deformaciones y deflexiones, ¿no? Obviamente ahí si están calculando para una roca, la deformación va a ser mínima y la deflexión también va a ser mínima, ¿no? Y si calculan para un solo blando, la deformación va a ser significativa, así como la deflexión. Ya está calculado los esfuerzos, ahora graficamos. El gráfico que vamos a hacer lo voy a hacer utilizando el Excel. Ustedes lo tienen que hacer a mano. Practiquen hacer sus escalas en una hoja de papel milimetrado, porque es a mano el cálculo que tienen que hacer y el dibujo que tienen que hacer también es manual. Entonces estoy advirtiendo, practiquen a mano, ¿no? Yo lo voy a hacer rápidamente acá en el Excel que, bueno, nos facilita, nos ahorra un poco de tiempo, pero ustedes lo tienen que realizar a mano, jóvenes. Aquí vamos a insertar un gráfico de dispersión de este tipo.
Seleccionamos datos, agregamos una serie. En el eje de abscisas deben de estar los esfuerzos. Y en el eje de ordenadas, los valores de Z. Una vez tenemos eso, aceptamos y ya está la curva, solo que está invertida, ¿no? Porque el valor de Z en la superficie debe estar arriba y la profundidad para abajo. Entonces, variamos la escala aquí, doble clic, y le decimos valores en orden inverso, ahí está. Ahora vamos a ajustar la escala, aquí de 0 a 200 nomás, no tiene que aumentarle más. De 0 a 200. Y vamos a modificar acá los puntos, en realidad no están bien. Los marcadores, ¿no? Vamos a hacerlos sin relleno y de color rojo, pero más pequeños. De grado y más pequeñitos. De 1, no, de 2 vamos. Listo. Ya está, ahí quedó, ¿ven? Ahí están los puntitos y tenemos pues nuestra curva de esfuerzo vertical, ¿no? Este es el esfuerzo vertical. Esfuerzo vertical en kilos por centímetro cuadrado. Y aquí en este eje tenemos Z, la profundidad. Entonces, de esa forma es que varían los esfuerzos verticales con respecto a Z. ¿Qué podemos hacer de este, o sea, qué podemos concluir en función a este gráfico? De que la profundidad pues influye significativamente en el esfuerzo. Fíjense que para 40 centímetros de profundidad el esfuerzo ya viene a ser más o menos 1 kilo por centímetro cuadrado, a 40 centímetros, ¿no? De un suelo con un CBR de 60. Y a 80 centímetros y después sea muy pequeño ese esfuerzo. Imagínense a 150 centímetros y después pequeñísimo, ¿no? Entonces, esos datos ahora vamos a aprender a calcularlos también. Entonces, ahí tenemos la primera respuesta y nos faltaría la segunda. La segunda habla de las deformaciones verticales. Igualito, copiamos. Ahí está. Ahora, 4 deformaciones verticales. Deformaciones verticales, ¿no? Listo. Para calcular las deformaciones verticales utilizamos esta otra ecuación, la ecuación 3.9. La ecuación 3.9, fíjense que sí incluye módulo elástico y relación de Poisson, o sea, depende del material. Entonces ahí sí, dependiendo de la rigidez que tenga el material, los valores de deformación van a variar. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener nuestra formulita y vamos a colocar los datos que necesitamos, ¿no? Necesitamos T y Q, ¿está bien? Q es igual a 4.95, 15, necesitamos aquí el módulo elástico, que es 2.141 kilos por centímetro cuadrado. Necesitamos la relación de Poisson, mu, ¿no? Mu en letras griegas. Es 0.45, diferente de 0.5, es decir, para calcular esto no puedo utilizar los gráficos, ¿no? Los gráficos solo sirven cuando relación de Poisson es 0.5. Es adimensionar, listo. Entonces, introduzco esta fórmula en las celdas, va a demorar un poco probablemente, y mientras ustedes vayan calculando también, hagan sus cálculos, ¿no? A ver. Después de esta parte ya voy a hacerles algunas preguntas para interpretar y ahí sí ustedes tienen que estar atentos para poder responder y ganarse de repente algún punto al parcial. Aquí tenemos 1 más
la relación de Poisson, esto lo fijamos, multiplicado por la carga Q, también fijamos entre módulo elástico. También le hacemos referencia absoluta, ¿no? Luego eso va a estar multiplicado por 1 menos 2 veces relación de Poisson, menos 2 por relación de Poisson, más 2 por relación de Poisson, por el valor de Z, entre A al cuadrado, que es el radio, ¿no? Hay que hacer referencia absoluta, al cuadrado, más el valor de Z al cuadrado también, cuadrado, todo esto elevado a la 0.5. Menos Z al cubo, acá tenemos Z al cubo, sobre A al cuadrado más Z al cuadrado elevado a la 1.5. Listo, ahí está. Y cerramos. Ahí está. Esto es deformación. Deformación y tenemos que expresarlo en porcentaje generalmente, ¿no? En porcentaje hay que multiplicarlo por 100 para evitar tantos ceros y lo vamos a presentar con 3 decimales. Entonces aquí decimos redondear. Redondear esto por, hay que multiplicar por 100 para que esté en porcentaje y con 3 decimales. Con 4, 3 decimales, suficiente. Ya está. Un decimal más. Ahí sería. Listo. Y ahora copiamos. Ahora vamos a ver si está bien nuestra fórmula. Parece que sí. Está bien. Ahí tenemos las deformaciones. Una vez que ya están calculadas las deformaciones, es cuestión de que ustedes ingresen las fórmulas correctamente y ya grafiquen, ¿no? Ahora hay que graficar. Entonces voy a utilizar este mismo gráfico para reemplazar las celdas, las columnas, ¿no? Clic y traslado, pues esto. Ya está. También esto traslado por si acaso. Listo. Entonces ahí está lo que son las deformaciones verticales unitarias. Deformación vertical unitaria, ¿no? Y está expresado en porcentaje. Listo. Ya está. Con eso se ha cumplido con lo que pide el ejercicio. Tenemos deformaciones verticales y, perdón, esfuerzos verticales y deformaciones verticales. Entonces aquí siempre hay que tener cuidado en esta parte de la transición, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos colocado el valor de a 10 centímetros. Este es el valor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 10 acá se está dando. Entonces está bien nuestra distribución de puntos. Probablemente pudo haber sido interesante ver a 8, 10, 12 cómo varía, ¿no? Aquí podemos agregar más filas y calcular con esos valores para ver cómo es la transición aquí de esta secuencia de valores de deformación que avanza y luego retrocede, ¿no? En valores. Bueno, entonces aquí tenemos deformación vertical, unitaria, y con esto termina el ejercicio. En realidad, el ejercicio 2 hasta ahí va. Pero nuestro interés es pues entender estos gráficos,
interpretarlos, y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Para qué hacemos esto? Entonces aquí ya van algunas preguntas que ustedes van a responder por puntos por participación. Primera pregunta. Observen que en cuanto a los esfuerzos verticales, estos son máximos en la superficie siempre. Cuando Z es igual a 0, van a tener el esfuerzo vertical máximo. Pero este esfuerzo vertical disminuye significativamente en medida que Z se incrementa. La pregunta es, ¿a qué profundidad el esfuerzo vertical representa el 50% del máximo esfuerzo vertical? ¿A qué profundidad eh, el esfuerzo vertical se reduce al 50% y a qué profundidad se reduce al 10%? Dos respuestas estoy pidiendo. La profundidad a la que el esfuerzo vertical se reduce hasta el 50% y la profundidad en la que el esfuerzo vertical máximo se reduce a un 10%. Ahora sí, trabajen y den las respuestas en el chat para ganarse unos cuantos puntitos. ¿No? Como siempre, aquí fíjense lo que tienes que practicar. El cálculo de estos esfuerzos y deformaciones, hazlos con calculadora y con de mostrar tu gráfico es las no yo ya. Tenemos los Michael Toledo 0 valores de deformación. Ya. Ahora sí. Listo. Muy bien, ahí tenemos los valores de deformación. Son deformaciones unitarias dadas en porcentaje. Y tenemos los valores de 0.144 para Z igual a 10 y 0.005 para Z igual a 120. A ver, Michael Toledo. Muy bien, vamos a responder a la pregunta que se hizo. ¿A qué profundidad tenemos el 50% del esfuerzo vertical? Entonces aquí calculamos, ¿no? 50% del máximo esfuerzo vertical es igual, a ver, el esfuerzo vertical máximo es 4.95 kilos por centímetro cuadrado, 0.5, ¿no? El 50%. O sea, el 50% es 2.475 kilos por centímetro cuadrado y el 10% sería esto por 0.1. Ya está. Ahí tenemos tanto el 50 como el 10% del esfuerzo o del máximo esfuerzo vertical. Y la pregunta es, ¿a qué profundidad? ¿Cuáles son los valores Z en los que esto se da, ¿no? Entonces aquí le ponemos Z. Y ahí se va a poner la respuesta.
Listo, Z en centímetros. Ya está. ¿Cómo determinamos eso? Hay una forma gráfica de eso. Tiene que ser gráfica la respuesta. No se puede calcular mediante alguna fórmula o algún artificio. No se puede interpolar. Si haces interpolación te va a salir mal la respuesta porque estamos trabajando con curvas. Y cuando son curvas, la interpolación trabaja con líneas rectas, ¿no? Entonces no va a servir. Así que hay que analizar. A ver, tenemos aquí los esfuerzos verticales, de 0 a 4 punto y tantos. Bueno, tenemos que ubicar en esa escala 2.475. ¿Dónde es 2.475? Cuando estén trabajando en papel milimetrado, rápidamente lo van a ubicar. Nosotros vamos a trazar aproximadamente una línea en 2.475, 2.48. Aquí tenemos 2, a la mitad sería 3. A la mitad sería 2.5, ahí más o menos es, ¿verdad? Ahí, 2.48. Y donde se produce la intersección, acá en el gráfico, trazo una horizontal para leer aquí el esfuerzo. Pues la intersección se da un poco más arriba, déjame parece, ya está. Ahí se da, ¿no? ¿Cuánto es? Más o menos 20 centímetros, 19 punto y tantos centímetros, ¿no? 19.9 podemos poner, estimando con el gráfico. 9 centímetros. Analicemos si es lógica nuestra respuesta. Entonces, el 50% se da, a ver, a los 20. A los 20 acá tenemos, no, acá tenemos 20. A los 20 centímetros es 2.42. 2 puntos, claro, con la profundidad se disminuye, ¿no? Y nuestro máximo es acá 2.47. Claro, entonces el esfuerzo es mayor un poco arriba. Está bien, entonces, 19.9, 19.8, hemos puesto 19.9 centímetros, es una respuesta razonable. De acuerdo, tiene que haber criterio, ¿no? No puedo colocar, por ejemplo, 20.1, 20.2, probablemente con un más gráfico me saldría 20.3. Pero 20.3 no podría ser porque digamos, más o para 20 el esfuerzo es 2.42. Y si me piden para el 50%, que es 2.47, no puede ser superior a 20. Y eso ya es criterio y ya ustedes tienen que manejar esos criterios. Entonces, de esa forma gráfica se dan respuesta a ese tipo de preguntas. El esfuerzo es el 10% del máximo. ¿A qué profundidad? Dice el esfuerzo, el 10% es 0.495. 0.495. Acá tenemos 2, a la mitad es 1 y a la mitad aquí es 0.5. 495 está prácticamente ahí, así que trazamos una línea vertical también. Estimamos, ¿no? Acá con una reglita ustedes lo pueden hacer con mucha precisión. A la mitad yo estoy siendo tanteando acá, es 1 y acá más o menos es la cuarta parte. Listo. Ahí tengo la intersección. No hay otra forma de hacer eso. Tiene que ser con gráfico o con la fórmula también, ¿no? Con fórmula también lo puedo calcular. Si estoy en Excel, rápidamente puedo hacer ese tanteo. Pero más rápido con el gráfico también. Listo, ahí está. Entonces aquí tengo que leer esta altura. Pues acá tengo 40, 60, a la mitad es 50. Esto está casi a la mitad, sería 54 centímetros. A 54 centímetros el esfuerzo es 10% del máximo, el esfuerzo vertical. Verificamos nuestra respuesta, aquí tenemos 54. A 40 es 0.89, a 80 es 0.25, claro, mucho menor que este valor. Entonces, está entre 40 y 80 el 10% del esfuerzo.
entre 40 y 80 centímetros. 54 está en ese rango, así que está bien, ¿no? Está en el rango correcto. Y bueno, ya es simplemente una cuestión de precisión entre el gráfico y trazar estas rectas para obtener pues un valor adecuado. Más o menos 1 o 2 centímetros aquí será la respuesta correcta. Entonces, esas respuestas cuando me piden de esa forma, tengo que hacerlas gráficamente. Otra pregunta que me pueden hacer es, a ver, a los 30 centímetros de profundidad, ¿cuánto es el esfuerzo vertical? Para eso calculo, pues, ¿no? Puedo utilizar la misma fórmula para un Z30 y cuánto sale. O lo puedo hacer también gráficamente, ¿no? Acá tengo 40, 60, acá entre 20 y 40 está 30, ahí trazo una horizontal donde se interseca para arriba y ahí leo el esfuerzo. Y rápidamente puedo dar una respuesta. Pero si quiero dar una respuesta precisa o exacta, aplico la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas preguntas que se podrían hacer con respecto a este gráfico que hemos hecho. Bien, entonces las respuestas son 19.9 y 54 aproximadamente. Hay varias respuestas. A ver, Ceballos, 50% a los 20. Está aproximada, porque a los 20, miren acá, a los 20 es 2.42 y no es el 50%. Entonces, desde ese punto de vista, tu respuesta es incorrecta, Ceballos, o Cancapa Ceballos. Eh, Máximo Mamani dice 50-20 a 10%, 200 centímetros. Error. Eh, Johnny Rivera, 20, 242 de profundidad. No está completa la respuesta. Johnny Rivera, 80, 0.25, incorrecto. Sergio Moya, 1.41%, no se ha pedido eso. Denis Kolke, 10%, 56. 10%, sí, está bien, pero se han pedido dos respuestas, ¿no? Ahí está dando una sola. Son dos respuestas. Te perdiste tu punto, Denis. José Mamani, 50-20, 10%, 200. Aquí, error. Sergio Moya, 10%, 55, 559 centímetros. No. Solo hay una respuesta que está aproximada. Denis Kolke en cuanto a el 10%. Le vamos a dar medio punto, o bueno, un punto le vamos a dar por esa participación. Listo. Para que no se quede desierta nuestra tabla de participaciones. Ya está. Entonces, de esa forma se manejan estos datos y finalmente voy a mostrar una forma que estos gráficos se suelen presentar. Esto lo van a ver en los libros, ¿no? En la literatura especializada. Aquí los esfuerzos se suelen graficar en orden inverso, así de esa forma, y las deformaciones y los esfuerzos al costado. Así más o menos. Entonces ahí, esto es lo que van a ver en los textos. Para una profundidad Z, esta es la forma en que se presentan los esfuerzos verticales y esta la de las deformaciones unitarias verticales. ¿Qué más hay que explicar aquí? Lo siguiente. Recuerdan que el MTC establecía que la exploración en las calicatas deben de hacerse hasta una profundidad mínima de 150 centímetros. ¿Por qué? Porque a 150 centímetros el esfuerzo vertical se reducía a un valor, pues, digamos, ya próximo a despreciable, es decir, ya no era, digamos, significativo considerarlo o no. A 150 eh, centímetros de profundidad, el esfuerzo es 0.07. ¿Qué porcentaje representa este 0.07 de 4.95? El primero que responda se gana su puntito.
No están atentos, perdieron su punto. Nadie. Ya debieron dar una respuesta. Se les fue el punto, jóvenes. El porcentaje sería 0,07% entre el esfuerzo máximo. 1,41%. .41%, jóvenes. Tan fácil de calcular. Se pierden ustedes un punto. Muy tarde, José. 1,41%. Entonces, miren, a 150 centímetros, el esfuerzo vertical llega a ser 1,41% del máximo. 1,41% pues es un esfuerzo bastante reducido, ¿no? Ya después de eso ya prácticamente es despreciable el esfuerzo. Por esa razón es que el ministerio establece que debemos de hacer nuestras calicatas hasta un mínimo de 150 centímetros y ya lo que haya abajo no tiene tanta importancia, porque no van a llegar los incrementos de esfuerzo hasta esos niveles. Entonces es, digamos, considerable hasta 150 desde el nivel de subrasante. Pero si consideráramos desde el nivel de rasante, los esfuerzos probablemente sean menores, ¿no? Porque ya tenemos capas rígidas arriba, ¿no? Está asfalto, la base, la subbase, y esos absorben más esfuerzo todavía, ¿no? De acuerdo, entonces, y por la profundidad que tiene los esfuerzos van a ser menores siempre, menos del 1% normalmente. Por esa razón es que en nuestra norma establecen como profundidad mínima 150 centímetros. Y eso es considerando todo un medio homogéneo, una sola capa. Y si consideráramos las capas de asfalto y base, este esfuerzo va a ser mucho menos. Este es el caso más crítico. Yendo por el lado de la seguridad, este es el caso más crítico cuando se considera una sola capa. Si consideráramos, repito nuevamente, ¿no? Asfalto, capa de base y todo ello, este esfuerzo pues llegaría a ser mucho menor. No el 1,41%, definitivamente va a ser menor al 1%. Por eso ya es despreciable. De acuerdo, entonces esas consideraciones son las que tienen que tener en cuenta cuando utilizamos y hacemos estos cálculos. Muy bien, con esto hemos resuelto un segundo ejercicio, pero utilizando ahora otro método. Finalmente tenemos, a ver cuánto nos queda en esta sesión. Estamos, tenemos hasta las 10:15, ¿no? Ya, 20 minutos. Decíamos que aquí tenemos el método por fórmulas y también, entonces el 10%. Si es que nos pidieran, podemos calcular los esfuerzos aquí, radiales y tangenciales. Fíjense acá, si le ponemos 60, los esfuerzos radiales y tangenciales. 0,43. Como estos cálculos se hacen para los puntos en el eje de simetría, el esfuerzo radial pues es igual al esfuerzo tangencial, ¿no? Entonces el 10% en un eje de simetría. Entonces se requiere solo una fórmula, como están ustedes viendo. Tanto el esfuerzo radial como el esfuerzo tangencial van a ser iguales en el eje de simetría. Cuando el valor de R es igual a 0, se produce esta igualdad. Para R igual a 0, esto es válido. Si R tuviera algún valor diferente a 0, entonces ya no se produce la igualdad, ¿no? Eso hay que considerar. Y también aquí tenemos las fórmulas para calcular las deflexiones, tanto en la superficie como en cualquier punto con un valor de z mayor a 0, ¿no? La deflexión, esta es la fórmula general, la 311. Si es que la relación de Poisson es 0,5, la ecuación para calcular la deflexión se reduce. Esta grande se reduce y se calcula con esta pequeña. Y más aún, si me piden deflexión en la superficie, pues utilizo esa formulita aún más pequeña, ¿no? Entonces, hagan la tarea, un punto al primero que calcule la deflexión en la superficie. ¿Cuánto es la deflexión en la superficie?
Hagan este cálculo. Expresen en milímetros su respuesta. Muy bien, vamos a calcular la respuesta. Esta es la fórmula. Y nos piden la deflexión. Si la deflexión será 2 veces 1 menos 64. 0.45 por Q. ¿Cuánto era Q? Interpolación. Con una interpolación ya sé a qué profundidad es la profundidad X. 15 que era A. Todo eso entre el módulo elástico E. Y el módulo elástico era 2.141 kilos por centímetro cuadrado. Esto lo voy a tener en centímetros. Centímetros y siempre redondeamos ahí con 2 decimales, ¿no? 0.04 centímetros. Y en milímetros por 10, ¿no? Normalmente esto se calcula pues en milímetros. Deflexión en milímetros, entonces acá multiplicamos por 10. Aquí podemos multiplicar. 10 por, listo. 0.38 milímetros. Esa es la deflexión en la superficie. Esa deflexión va a bajar si es que Z tiene un valor mayor a 0, ¿no? Pero hay deflexión, definitivamente. ¿Hasta qué punto de deflexión? A ver, la pregunta es, ya calcularon esto, ¿a quién ha dado con la respuesta? A ver, bueno, han puesto números, no son respuestas válidas, tienen que colocar con las unidades, ¿no? 36, 40 están fuera de foco ahí, 180, están graves, ¿qué ha pasado? Falta criterio, jóvenes, ¿cómo van a poner pues, 381 milímetros de deflexión? 381 milímetros de deflexión son 38 centímetros de deflexión. ¿Cómo va a haber una deflexión de 38 centímetros? Recuerden lo que les dije siempre al inicio de cálculos o al inicio del curso. Aquí tienen que trabajar con criterio. Y las deflexiones pues fluctúan de 0 a 3 milímetros y esto, 3 milímetros ya es algo grave, ¿no? 3 milímetros. Normalmente está pues de 0 a fracción de milímetros, 0.1, 0.2, 0.3, 0.38 milímetros. Pero no puede ser pues 38 centímetros o 300 y tantos, 347 milímetros. Criterio, jóvenes, tiene que haber criterio. Nadie ha dado la respuesta correcta, se perdieron el punto, jóvenes. Muy bien. Otra pregunta. Calcular la deflexión a 150 centímetros. Así, la deflexión omega a 120, omega a 150. La deflexión a 120 y a 150 centímetros
con en milímetros, pero 3 decimales. Con 3 decimales. A ver, calculen, jóvenes, aplicar la fórmula, ¿no? A esta profundidad. Muy bien, para hacer ese cálculo tienen que utilizar esta fórmula. Tiene que ser esta fórmula completa porque el valor de la relación de Poisson es 0,45, así que, y el valor de z es diferente de 0, entonces se utiliza esta relación general. Y no es, la respuesta definitivamente no puede ser pues 0,245, también por criterio, miren, si en la superficie la deflexión es 0,38 milímetros, entonces a 10, 20, 50, a 1 metro, la deflexión debe ser muy, muy pequeña, ¿no? No llegará ni siquiera, yo pienso que ni a la centésima de milímetro, probablemente tengamos que expresar con 4 decimales, ¿no? No vale, no pueden colocar una respuesta de 0,245. No es correcto, ¿no? Ahora, a ver, la última respuesta de José Mamani dice, a 120 es 0,8 milímetros. No puede ser pues superior a la deflexión máxima. Eso es imposible. Entonces ahí hay un cálculo. Están utilizando mal la fórmula, no están calculando adecuadamente. Las deflexiones son muy pequeñas ahí, a esta profundidad. No pueden ser tan altas como están ustedes presentando. Ahí tienen las fórmulas, simplemente es aplicar esta fórmula y dar el valor. Pero se perdieron la oportunidad, jóvenes. A ver, sigo esperando, así a ver si alguien más da la respuesta. Dennis Cole, que dice 0,021, pero no le pone unidades, no se sabe si es centímetros, milímetros. Si fuera en centímetros, estaría mal. Si fuera en milímetros, probablemente, aunque todavía me queda dudas, ¿no? Habría que calcular esta fórmula correctamente. Puede ser que sea cierto lo que dice Dennis Cole, que es 0,021 milímetros.
pero así todo me cuesta 0.38, 0.02. Sí, puede ser. Pero 0.021 no indica si es a 120 o a 150. Entonces están respuestas incompletas. No están concentrados, jóvenes. Dan respuestas incompletas. Queda como tareita entonces calcular esta deflexión y, y también como tarea queda hacer lo mismo, calcular o graficar la trayectoria de las deflexiones, cómo es la curva de deflexiones para diferentes valores de profundidad. En estos mismos valores de profundidad que hemos calculado, tanto esfuerzos como deformaciones, ahora hagan un gráfico similar con deflexiones. Entonces vamos a tener algo interesante, ¿no? Con las deflexiones. Queda eso para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos resuelto el día de hoy? No hay preguntas. Para la siguiente clase vamos a desarrollar el método o la solución por tablas, que es bastante sencilla. Son aplicar estas tablas nada más, es muy, muy fácil y es el método, digamos, exacto y para cualquier caso general, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se utiliza y van a ver que es sencillo. Hay que practicar interpolación. Aquí sí se practica lo que es interpolación de datos. Nos va a servir mucho. Entonces, para la siguiente clase, prepárate en interpolación y vas a probablemente a ganarte puntos al parcial si es que eres rápido interpolando. Puedes hacerte un programita en Excel o lo que sea, pero tienes que interpolar rápido. Se hace bastante interpolación en este caso. Muy bien. Entonces esto lo vamos a ver en el día jueves. Con esto terminamos esta unidad. No, esta primera parte de la unidad y luego empezamos ya con el cálculo de respuesta estructural en pavimentos rígidos. Trataremos pues de cubrir todo ese tema el día jueves próximo. Por hoy hemos terminado. No sé si hay pregunta. A ver, hay preguntas. Sergio Moya, adelante con tu pregunta. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, sobre el ejercicio que hemos avanzado el día de hoy, ingeniero, Sí. no sé si sería factible que si nos podía explicar, ¿no, ingeniero? Porque yo al inicio estaba siguiéndole el paso, después ya empecé a perderme. ¿Cuál ejercicio? ¿Es de por fórmulas? Sí, ingeniero, por fórmulas. Y ya. ¿Dónde está tu duda específicamente? No puedo repetir todo, ¿no? De, Una de- parte, de la parte 3. el punto 3. Sí. Ya, bueno, bastante sencillo. Aquí en el ejercicio me piden que grafique la trayectoria de esfuerzos verticales y deformaciones verticales también, que produce pues esta carga circular distribuida en esta superficie. Entonces, la forma de hacer ese cálculo se recomienda hacer en una tablita, como están viendo, y no hay otra cosa que aplicar la fórmula de esfuerzo vertical, que es esta, para cada valor de Z, ¿no? Y hacer el gráfico. Ahora, cuando se ha hecho este gráfico, nos permite responder a muchas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que se ha planteado en el ejercicio es calcular el esfuerzo en donde, o perdón, calcular la profundidad, ¿no? La profundidad Z, en donde el esfuerzo vertical es el 50%. Esa era una pregunta. Entonces, si han visto cómo se calcula eso de forma gráfica, ¿no? 50% de la máximo esfuerzo vertical es 2.475. Eso se busca aquí en esta escala y es precisamente en esta parte 2.475 se baja una línea y donde corta la curva se traza la horizontal y se lee aquí la profundidad que habíamos estimado en 19.9. Y también se pidió dónde o a qué profundidad el esfuerzo es el 10% del máximo esfuerzo vertical. El máximo esfuerzo vertical ya saben que es 4.95, el 10% sería 0.495 y a 54 centímetros de igual manera, ¿no? Se ubica este 0.495 aquí en la escala abscisas donde están los esfuerzos
Se traza una vertical y luego una horizontal y ahí leo la profundidad que hemos visto que es aproximadamente 54 centímetros que puedo verificar, ¿no? Yo puedo colocar acá, por ejemplo, en vez de 40, coloco 54. ¿Cuánto es el esfuerzo? 0.52. ¿Cuánto es el 10%? 0.49. Quiere decir que hay un error, ¿no? ¿Cuánto debería de ser? Entonces aquí 54 no es. Eh, Podría aumentar una fila acá de repente. En el Excel fácilmente puedo tantear, ¿no? A ver, 54 y esta es la forma. 53, 55. Ya está, 56. 56 es la respuesta exacta. Esto no es 54, 56. Entonces, ¿por qué salía 54 con este gráfico? Hay que justamente trazarlo bien en los puntos adecuados y con eso se puede resolver. A 56 centímetros el esfuerzo es el 10% del máximo, el esfuerzo vertical, ¿no? Entonces, eso hemos hecho, digamos, como aspectos adicionales en estos cálculos que hemos realizado. Lo mismo podríamos aplicar también aquí en cuanto a deformaciones. Bueno, espero con eso haber respondido tu respuesta, Sergio. Denis, Sí, ¿cuál es tu pregunta? sí, ingeniero. Con el 54 me estaba confundiendo, ingeniero. Ah, ya, Sí. correcto. Denis, Era la misma pregunta que yo. ¿la misma pregunta? Muy bien. Elvis, ¿cuál es tu pregunta? Ingeniero, muy buenas noches. No, disculpe, Hola. ingeniero, yo quisiera salirme un poco del tema. Quisiera saber, Ujú. ingeniero, no sé si podría todavía usted brindarme su libro, ingeniero, ya que estaba usando un libro prestado de un amigo, cosa que mi amigo me la ha pedido, y ahorita quisiera adquirir su propio libro, ingeniero, porque es muy interesante. No sé si usted ahorita podría todavía brindarme su libro pidiendo al delegado como el ingeniero. Disculpe, esa es mi Mm, consulta. A ver, libros, sí tengo justamente unos sobrantes ahí. No habría problema. Mediante el delegado. O si no, coordinamos por interno. Pídele mi número al delegado, me envías un mensaje de WhatsApp y te indico cómo y en qué momento te entrego el libro el día de mañana. ¿De acuerdo? Oh, ok, ingeniero, Ya. gracias. Listo. Mañana en la mañana te puedo hacer entrega del libro, así que coordinamos por WhatsApp. Muy bien. Bien, Gracias. jóvenes, entonces tienen varios ejercicios que resolver, ¿no? Como les dije, la gráfica de la trayectoria de deflexiones verticales. Hagan esa gráfica de deflexiones, a ver cómo es el gráfico, cómo varía. ¿Qué más? Hay que repasar estas cositas. El examen viene casi lo mismo, algo similar. Así que practiquen, practiquen, ganen seguridad en el cálculo, ganen experiencia. Unas 2, 3 veces este ejercicio ya tienen la experiencia como para desarrollar tranquilamente su examen, ¿no? De acuerdo, entonces quedamos ahí, nos vemos en la siguiente clase ya finalizando esta parte, iniciando con con lo que es esfuerzos y deflexiones en pavimentos rígidos. Hasta la siguiente clase, jóvenes. A la siguiente clase, ingeniero.